Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 33, verso 21 en adelante. En el video anterior estuvimos hablando de todos los sucesos que se atrevió a hacer este rey llamado Manashe. Y tratando de explicar eh, cómo pudo ser que este hijo, teniendo un testimonio de su familia más cercana, ¿verdad? Genealógicamente, Ezequías, tan íntegro, tan ejemplar, tan amado por el pueblo, haya tomado la decisión totalmente contraria. Y traíanos la aplicación a nuestras vidas de que ese se podría decir que es el pan de cada día. Personas que están padeciendo, sufriendo, preguntándose qué hicieron mal en la educación o en la crianza de sus hijos. Al ver a sus hijos o nietos, de una u otra manera, seguir un camino totalmente peligroso y que mancha el testimonio e integridad que ellos han estado modelando, predicando toda su vida. Y así como es el pan de cada día en nuestra época, también lo fue en la Escritura. Hijos de reyes íntegros terminaron haciendo todo lo contrario. Dimos ¿verdad? Una opinión personal del por qué tal vez pudo haber sido que este hombre, Manashe, haya llegado a buscar poder y seguridad, riqueza en otro poder que no fuese el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de sus padres. Y dentro de todas las enseñanzas que podemos aprender, que lo vuelvo y lo repito, esta historia de Manashe para mí es una de las que personalmente más me ha enseñado. Me ha enseñado a qué, a ser más empático. Por eso me salió esa frase que creo que en un momento la puse en mi estatus. El temer al Todopoderoso también es reconocer que no podemos subestimarlo, creo que fue la palabra que utilicé, porque no podemos subestimarlo para el bien, porque no sabemos cuán alto nos pueda él elevar, ni para el mal, porque no sabemos cuán bajo él nos puede hacer caer. Cuando tú tienes eso integrado en tu mente, cuál es tu identidad, a quién tú perteneces, y lo vemos basado en el contexto de la mentalidad de hoy en día, ¿verdad? Pero que en esos tiempos era mucho más clara. O sea, la vida completa, total, en todos los aspectos del siervo, del que había sido comprado, del que había sido redimido, del que había nacido en casa de un mayordomo, era de él. Él decidía sobre su vida. Y en ese aspecto ellos entendían mucho más claro que nosotros hoy en día
¿Qué era someterse? ¿Qué era reconocer? ¿Qué era confesar que el Elohim de Abraham, Isaac, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, es el Elohim de ellos? O sea, el reconocer eso, el confesar eso, era decir, no importa en qué situación yo me encuentre, Él es mi dueño, para Él vivo o para Él muero. Y Él tiene el poder para darme riquezas o para mantenerme como estoy o para humillarme. Y hay muchos ejemplos dentro de la escritura de personas del pueblo de Israel, creyentes del pueblo de Israel, israelitas de a pie o reyes, profetas, que decidieron, por una u otra razón, salirse de lo que eran los términos de la escritura del pacto y fueron totalmente humillados, como lo vimos en el caso de Manasés, humillados. Y otros, que esa es una de las también de las grandes preguntas que el ser humano se hace, ¿por qué a este sí y a este no? Pues eso es decisión del Eterno. Y por eso es que hay tantos debates en donde muchos, ¿verdad?, pueden buscar muchos argumentos y decir, una vez has recibido la gracia del Todopoderoso por medio del Mesías Yeshua, como dice que Él la completará hasta el último día, pues ya no hay break de que eso tú lo puedas perder. Y en cierto aspecto es verdad, tú no la vas a perder. No tienes cómo perderla, no hay un poder ni humano ni sobrenatural para que pueda decidir sobre ti si te quitan el privilegio de estar entre los escogidos o no. El único que lo tiene es aquel mismo que te lo dio. Y así hay muchos testimonios donde él mismo ha decidido, por su autoridad voluntaria, independiente, unánime, que no depende de nadie, ha decidido decir hasta aquí con este. Lo desarraigó de Israel, como le dijo a Moshe. Y yo creo que más claro que eso, y en otras ocasiones, no lo vamos a encontrar. El Todopoderoso le dijo a Moshe, a Moisés, salte de en medio de este pueblo, que los voy a destruir a todos, los voy a arraigar, que no solamente era arraigar, que la gente puede decir, no, eso solamente era físicamente. No. Con la respuesta de Moisés, sabemos claramente que no era que no estaba hablando específicamente físicamente, era físicamente y dentro de, se podría decir, del privilegio de estar en ese Olam Abba, en donde están escritos en el libro de la vida. Porque a eso se refirió Moshe. Él le dijo, usarte de medio que voy a eliminar a toda esta gente y voy a hacer una descendencia de tu linaje más poderosa y más numerosa. Y Moshe le dice, no. Después, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste cumplir tu palabra y por eso lo destruiste. Le dice, bórrame a mí. Moshe le dice, bórrame a mí del libro de la vida. ¿Cuál fue la respuesta? No. El hombre que pecare contra mí, a ese yo haré morir. Y sabemos a lo que se está refiriendo. O sea, ese es el que yo voy a borrar.
Y en Apocalipsis también lo dice, para que no borren tu nombre del libro de la vida. Así que esa es la conclusión a la cual yo he llegado, en donde aquel que me escribió en el libro de la vida tiene el poder para borrarme. Por lo consiguiente, yo vivo alegre, contento y gozoso, porque estoy dentro de su protección. ¿Por qué? Porque dentro de la fortaleza, energía que Él me da, yo procuro y trato de hacer su voluntad. No para que me borren o para que me mantengan, sino porque son los frutos que normalmente da la persona que ha recibido eso. Pero que hay un término que en la escritura hay bastantes ejemplos en donde por una u otra razón el ser humano en su libre albedrío, que hay personas que dicen que no creen en el libre albedrío, eh, no sé, lo más normal es que cuando tú te levantas y tú dices, yo tengo ahora mismo el libre albedrío de levantarme o de quedarme acostado. Todos los días lo tenemos. Todos los días tomamos la decisión de decir, me voy a arrodillar, voy a darle gracias al Todopoderoso, o puedes tomar la decisión de que no. Autónomos no somos. ¿Sabe? Personas automáticas que alguien nos dirige no somos. Que el Todopoderoso tiene el poder para doblegarnos y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, pues claro que sí. Pero en su misericordia, en su misericordia, en su misericordia, nos da ese lapso de, como le dijo a Caín, el pecado te acecha a las puertas, pero tú puedes dominarlo. ¿Y qué hizo Caín? Decidió no dominar el pecado, decidió esclavizarse del pecado y seguir maquinando en su maldad hasta el punto, como dice, creo que, no sé si es Jacob, Santiago, al punto que ese pecado se embarazó, esa maldad que tenía, y dio a luz al pecado. ¿Sabe? Esa maldad, esa concupiscencia dio a luz al pecado. Porque él tenía el poder de subyugar esos pensamientos, ese malos instintos. Pero vamos a hablar de el hijo de Manasés. Porque del hijo de Manasés no se habla mucho, solamente, obviamente también por los pocos años que tuvo en el escenario, solamente 2 años. Pero es interesante porque Manasés tuvo muchos años en pecado, en idolatría, y en ningún momento fue eliminado. Sin embargo, este sí. Y ahí es donde algunos se preguntan, ¿por qué el Eterno a unos sí y a otros no? Por eso es que nosotros tenemos que ser empáticos, porque me acuerdo de este comentario que creo que lo he traído ya en varias ocasiones, porque es interesante, donde están discutiendo dos supuestos maestros de la Torá y comienzan a aparentemente, ¿verdad? De lo que me acuerdo, que estaban hablando y creo que uno de ellos supuestamente fue y tuvo una revelación y llegó hasta donde Moshe y le pregunta a Moshe por qué si Manashe hizo tanto mal al pueblo, por qué este hombre o sea, que lo que trajo fue consecuencias gravísimas hacia el pueblo. ¿Por qué Manashe llegó a ser tan, tan y tan malo? Y dice que la revelación le dice, esto es de lo que me acuerdo que estoy parafaseando, le dice,
al hombre, si tú llegas a vivir en los tiempos que vivió Manashe, tú te hubieses alzado la túnica para ir más rápido corriendo hacia el pecado. O sea que, ¿qué es lo que está tratando de explicar o tratar, o la enseñanza, ¿verdad? El Hidush, que estaba tratando de enseñar a la persona que nosotros tenemos que reconocer realmente que nosotros somos siervos del Eterno y que para el Eterno no hay acepción de persona. Y que tú no puedes ponerte a medirte y a juzgar con otros sin conocer realmente la situación por la cual él está o ella está pasando, en qué escenario estaba viviendo. Por eso hay uno de los, creo que no sé si es en Cogelet, en Eclesiastés, que dice: no pregunte por los tiempos pasados. No preguntes, porque no vas a hallar nada. O sea, no. Concéntrate en el presente, porque es fácil decir: oye, mira, esa gente de antes eran buenos, eran malos. Cualquier opinión que usted tenga. Pero estar ahí, en esos zapatos, no es fácil. Y Manashe nos enseña a nosotros que la prioridad, aunque no lo dice literalmente, obviamente, pero que la prioridad es estar en el Mesías. Porque cuando uno se despega del Mesías Yeshua, por eso terminé en el último video diciendo que vamos a hablar de la importancia de estar en el Mesías Yeshua. Porque cuando uno está en el Mesías Yeshua y está buscando seguir sus pisadas, como creo que lo dice Kefa, dice claramente, cuando te ocupes de estas cosas, no resbalarás. El punto es cuando nos comenzamos a divagar y a distraer. Y Manashe nos enseña que cuando no estamos en el Mesías, no estamos, en este caso Manashe estaba fuera de la voluntad del Eterno. Estoy comparando la voluntad del Eterno con el Mesías Yeshua, que es la voluntad del Eterno, que nosotros la sigamos. Entonces, cuando tú no estás en la voluntad del Todopoderoso, estás en una cuerda floja y no sabes cuán profundo puede caer. No sabes cuán profundo puedes caer. Porque ejemplos y testimonios hay de más. ¿Cuántas personas, por una u otra razón, hoy en día, no quieren saber absolutamente nada de lo que ellos llaman evangelio, congregarse y eso? Y tú le hablas y te dicen: sí, yo antes predicaba, yo era evangelista, yo era aquello, yo ayunaba, y de momento nada. De momento están en un mundo en donde no saben cómo salir. Y Manashe se encontraba en una situación así, en un mundo en donde la demanda cada vez era alejarse más y alejarse más y alejarse más. Pero dentro de todas esas enseñanzas también está la de la otra parte, la del que está firme, que comienza a señalar, que comienza a menospreciar, que comienza a ponerle título y a ponerle fin a la vida de alguien, de lo cual no saben lo que el Eterno puede hacer con esas personas. Por eso siempre hemos tratado de explicar y decir este servidor, de que aquí nadie, ni yo, tenemos la autoridad, ni
queremos tenerla, porque eso solamente pertenece al Todopoderoso. El decir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Aquí explicamos la Escritura y decimos conforme al término bíblico de la Escritura y el conocimiento que tengo, aquí en la Escritura nos enseña que esto hay que obedecerlo, que esto es lo que el escritor quiso y trató de decir, y que sea edificación a los demás. Pero el que una persona, por una otra razón, haya cometido un error, decirle que ya perdió su salvación, no. O que no se preocupe que él como quiere salvo, tampoco. Porque solamente eso lo pertenece al Eterno. Lo que aquí le amonestamos, como dice Shaul, que nos amonestemos mientras ese día y nos exhortemos, mientras ese día llega, es decirle, oye hermano, estás fallando, arregla tu vida con el Eterno, vuélvete a Él, arrepiéntete, eso sí. Si no te arrepientes, tú sabes cuáles van a ser las consecuencias. Si te arrepientes, también vas a saber cuáles son las consecuencias. Usted decide. Pero Menashe nos enseña que no hay límite para el Eterno. Y que hoy en día, imagínense, hoy en día, nos ponemos a observar un poco sobre los que se dedican a la enseñanza y comienzan a descartarse unos a otros. Y esto es una exhortación para todos, porque a veces nosotros creemos que porque entendemos un poquito más la escritura, comenzamos a minimizar y a descartar a otros. Y a decir, esta gente está perdido, esta gente como ese fariseísmo que a veces lo tenemos y no nos damos cuenta. ¿Cuál es ese fariseísmo? El fariseísmo que aparece en el Evangelio. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Acaso tú también te has vuelto a ellos? ¿Acaso tú no has escuchado que esa gente no tienen Torá? Y los que no tienen Torá están malditos. Ese era el fariseísmo también que había en el Evangelio y que hoy en día parece que hay. Que piensan que la gente que, según nuestro criterio, no tiene Torá, está maldita. Por eso yo utilizo la palabra siempre, todos tenemos que mejorar. Porque el que bendice o el que maldice no somos nosotros, es el Eterno. El que salva y el que nos salva es el Eterno, no somos nosotros. Siempre decimos, esto hay que mejorarlo, esto no es bíblico, esto es incorrecto, esto es pagano, esto es bíblico. Esto es lo que un creyente en el Mesías Yeshua, que dice que es, debería de practicar y de obedecer. Ya. Si te es de edificación y confirmas que es real, lo aplicas conforme a la voluntad y el conocimiento que tienes. Si endureces tu corazón y lo rechazas y comienzas a tratar o a minimizar, porque esa es la parte también de la otra parte, que el que no quiere aceptar, ¿qué es lo que hace? Ustedes son unos apóstatas, ustedes son unos judaizantes, ustedes son unas personas que ahora se quieren salvar por aquello y comienzan a difamar, que eso no es bíblico, y a tachar, basado en su criterio, sobre cosas que no conocen y ni tan siquiera tienen argumentos para refutarlos. Solamente es la autodefensa de negar y de minimizar. Y utilizar las mismas palabras de la Escritura que están dichas para aquellos que no quieren someterse o que no quieren obedecer la Escritura y que lo que hacen es tergiversarla, pues la utilizan para aquellos que nos queremos someter a la Escritura y a decir esto es lo que tenemos que hacer, utilizan esas mismas palabras para su defensa. O sea, Pedro dice, desead la leche espiritual y no adulterada.
Y Pedro dice, en estos días vendrán hombres que querrán irse se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, enseñando mandamientos de hombres y que no se quieren someter a la sana doctrina que es la Escritura, la que está hecha para redarguir, para enseñar y obedecerla. Entonces ellos utilizan eso y decir, ay, ustedes no se quieren someter a la sana doctrina, que es lo que según ellos es sana doctrina. Y eso, en esta historia de Manasseh, a mí me lo ha enseñado. A ser empático, a enseñar, a exhortar, a estar firme, a defender la fe. Pero como Shaul le dice, creo que una de las cartas dice, al que haga esto, apártate de él, pero no lo veas como enemigo. No lo veas como enemigo, porque si el día de mañana viene arrepentido, recíbelo. Y esos son ejercicios que son dificilísimos y hay que reconocerlo. Vino un hermano, te falló, te hizo algo de lo cual tú estás sumamente disgustado, pero el otro día viene arrepentido. Tiene que pasar un proceso para sanar. Entonces, uno, a veces por quererse ser el más amoroso, lo abraza, llora con él y te perdona y eso, pero todavía no has sanado tu corazón. Cuando vas a tu casa todavía sientes esa espinita ahí de disgusto y comienzas a jactarte y a decirte, yo sabía que iba a venir. Mira esto y lo otro, él es así y aquello. No, si realmente lo perdonaste, tienes que perdonarlo. ¿Cómo? El Todopoderoso nos perdonó a nosotros en el Mesías Yeshua. Y trabajar esa parte del rencor, del tratar de no tener rencor. Porque eso fue lo que el Eterno hizo con Manasseh. Lo perdonó y lo restituyó y lo estableció y le dio el tiempo para que retribuyera y le demostrara a todos y aún a sí mismo, ¿verdad? Porque el Eterno ya sabía lo que había, a todos y a sí mismo, que lo que él había hecho, que era ese arrepentimiento, era genuino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros realmente le hayamos fallado a alguien y le hayamos pedido perdón, demostrar con nuestra actitud, con nuestra hablar, con nuestra manera de tratar a la persona, que realmente estábamos o estamos arrepentidos de lo que le hicimos. Porque está esas frases que a veces se meten dentro de nosotros los creyentes. Yo perdono pero no olvido. Te perdono pero no te quiero cerca. No sé. Yo creo que por eso es que a veces Mesías nos enseña por medio de la vivencia. Cuando se acercaron esos niños y le dijo, aquel que no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos. Perdonar como los niños. Amar como los niños. Hacer el bien como los niños. Entonces, que aprendamos a no minimizar a los demás. Esa familia, ese hermano, esa hermana, esa madre, ese padre, esos que en una ocasión fueron parte de nuestro núcleo en nuestro caminar, en este peregrinaje, aquellos que fueron los líderes que en un momento dado nos enseñaron algo de lo que hoy nosotros entendemos que no era lo correcto, que era
incorrectos, que están errados en esa interpretación o en esa aplicación de la Escritura, que hasta el día de hoy los escuchamos hablar así, que hasta el día de hoy se puede tantear cómo y qué hablan o qué opinan de nosotros, que puede ver a veces, yo no lo veo, ¿verdad? Pero se dicen que en las redes sociales está esa campaña en contra de los mesiánicos y nos catalogan a todos basado en el peor ejemplo que un mesiánico pueda dar, pues a todos nos meten en ese mismo paquete con tal de minimizar lo que ellos saben que es real. Pues aprendamos a no ser rencorosos y a no pagar con la misma moneda. Nosotros enseñamos y decimos, basado en nuestra experiencia, que en el lugar o en los lugares que pasamos en este peregrinar, enseñaban ciertas cosas que sí eran correctas y ciertas cosas de las que consideramos que hay que mejorar. En ningún momento estamos diciendo si son salvos, si están perdidos. Aquel que se atreva a decir eso, pues ya es una decisión de esa persona. Tal vez el Señor se lo reveló y eso no. Nosotros decimos, tienen que mejorar. Esto no es bíblico, esto es lo que enseña la Escritura y por eso nosotros nos hemos ido a lo que es bíblico y por eso es que en un momento dado decidimos que estar en este lugar era complicadísimo para ambas partes, para nosotros porque no aceptamos esa doctrina o ese punto de vista sobre estos temas bíblicos y para ustedes porque iban a tener a alguien ahí que va a estar totalmente en contra de esa postura que ustedes tienen y va a traer o puede traer o podría traer un ambiente no armónico y crear una división, que es lo menos que uno quiere. El que le quiere servir al Eterno, hay personas que no, hay personas que aman eso, que desean y anhelan eso. Solamente el Eterno lo sabe. ¿Por qué esas personas sí y otros no? Yo he sido de las personas que he decidido decir, mira, yo no voy a tratar de sembrar en un terreno ajeno. Ese es su espacio, ese es sus seguidores. Ya yo les hablé, ya yo les expliqué, ya yo les exhorté. Si ellos quieren pueden seguir estudiando y analizando y dándose cuenta o pueden seguir en la comodidad que tal vez a ellos les gusta tener. That's it. Porque Manasseh nos enseña eso. Manasseh nos enseña que un pueblo entero decayó. Y esto es otra de las cosas que a mí me choca. Porque también estábamos en un mundo en donde está la división. La división de los que aman al pueblo de Israel terrenal, en el que nosotros, en el Estado de Israel, y no importando cualquier poca vergüenza que ellos hagan, la disfrazan y la anulan, no hablan de ella o la justifican. O la justifican. Y aquí vemos que no, el Eterno no hace excepción de personas. Si los tenía que humillar, los humillaba. Y si los sacaba de Israel, los sacaba. Así de sencillo, no se están portando bien, para afuera. Y hay otros que los condenan y ya los han condenado a todo dar. Todo lo que hace Israel es malo, ese Estado de Israel. Y mira, es que son malos, mira, es que mira, tienen un estado totalmente gay, es que mira, tienen están totalmente en la mundanalidad, no creen en lo que dice la Escritura, están totalmente hundidos, no creen en el Mesías, cosa que eso es, ¿cómo se podría decir? Relativo desde el punto de vista que tú lo veas, porque si tú te pones a analizar y te pones a indagar, te vas a dar cuenta que hay muchísimas personas que viven en ese estado de Israel y creen en el Mesías Yeshua, que no son la mayoría, es verdad, no son la mayoría, pero lo minimizan a tal punto de que dicen, olvídate que esa gente se van a ir para el infierno, como dicen.
Y no se dan cuenta que no importando qué tan bajo pueda caer un pueblo, si es la voluntad de Eterno, los lleva al arrepentimiento. Y hacia eso debe estar dirigida nuestra oración. A ser imparcial. A decir, Padre amado, ayuda a este pueblo a que se vuelva a ti de todo corazón. Y no solamente porque sea el Estado de Israel, no es porque son seres humanos igual que nosotros. Igual que clamamos también por el Estado de Rusia, por el de China, por el país de Australia, por toda Europa, por los ucranianos, por los rusos, por los venezolanos, por los puertorriqueños, por los panameños, por todo como nos enseña la Escritura. Orad por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que lleguen al conocimiento de la verdad. Que posiblemente no lo hagan, solo sabe el Eterno. Solamente lo sabe el Eterno. Manashe estaba tan y tan hundido que me imagino que muchos, imagínense, para que un detalle antes de, porque son más que 4 versos, creo que son, o 5 versos nada más de lo de Amón. Para que tengan una idea de la magnitud de lo bajo que cayó Manashe. Y con todo y eso el Eterno lo perdonó. O sea, hay personas que dicen, no, este hombre, mira qué malo, este hombre no tiene perdón de Dios. Ese país, mira, está metido, como el caso de Estado de Israel, que muchos lo demonizan. Mira para allá el genocidio que ha hecho. Matando inocente, matando a aquel, matando al otro, y aquello, y al otro. Y olvídate que parecieran que los israelitas que han muerto no son seres humanos, solamente son seres humanos los palestinos. Y el otro son al revés. No, pareciera que los palestinos no son seres humanos, los únicos seres humanos son los israelitas. Imagínense que a Manashe se le adjudica haber matado al profeta Isaías. Imagínense. O sea, al siervo del Eterno, el libro de Isaías, al que reveló, creo, si no me equivoco, por mucho, el libro que más habla en profecía del Mesías Yeshua. Y cayó aserrado en las manos de Manashe. O sea, yo me imagino qué estaría pasando por la mente de Manashe cuando hizo eso. Y también me puedo imaginar o tratar de imaginar qué estaría pasando por la mente de todos esos religiosos que solamente acusan a todo y todo el mundo, así como el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy diezmo, yo sí me reúno, yo sí le doy comida al necesitado todos los miércoles, yo, y todo es como dicen por ahí con un yo, y mira para allá, yo no soy como este es de los que a veces se pasa hablando con fulano y fulano es un pecador, este es de los que lo que se quieran inventar. Yo soy así, yo guardo la Torá, yo guardo el Shabbat, mira para allá, este está en los domingos, este está en los lunes. Ora para que el conocimiento de la verdad le sea revelado y entienda que el Shabbat es algo consagrado del Eterno y ya. ¿Por qué ponerte a juzgar y a minimizarlo porque no lo hace? ¿Cuál es de ser tu anhelo? ¿Que sea condenado porque no quiera guardar ciertos mandamientos y decirle qué bueno que te pasó por hereje? ¿O dar gracias al Eterno y abrazar a ese hermano porque el Eterno le haya dado el privilegio de conocer y poner en su corazón ese amor por sus mandamientos y entiendan que no son para salvación, sino que son para vida, para que nos vaya bien y tener un hermano? Así como muchos oraron por nosotros y gracias al Todopoderoso que escuchó esas oraciones, hoy en día lo hemos entendido.
Pero a veces nosotros nos hacemos dueños de la revelación. Oh, qué gracias que me lo revelaste a mí. Y mira este. Je, mira, este todavía está cegado por Roma. Oh, cegado por Roma. Cegado por Roma estábamos nosotros también hace poco. Hace poquito estábamos cegados por Roma. Y gracias al Eterno, hoy nos está abriendo un poquito los ojos. ¿Por qué no clamar y orar para el bien? ¿Por qué no mejor, como dice Shaul, llevar el oprobio y clamar al Eterno por su vida? No, que es que ellos se pasan diciendo que nosotros lo único que hacemos es hablar mal de ellos, que lo interpreten como ellos quieran. Nosotros sabemos cuál es la intención por la cual estamos explicando lo que explicamos. Y yo me imagino a esos religiosos diciendo, ahora sí que Manashe le va a caer la ira de Dios. Ahora sí que el Eterno lo va a moler. A este le va a caer un rayo del cielo. Y mira, para allá mató al gran profeta del Eterno. Mira cómo, y después cómo lo mató. Ahora sí, y yo me imagino cuando vinieron los asirios y se lo llevaron. Qué bueno, mira, él se lo buscó, él se lo buscó, él se lo buscó. ¿Quién lo manda a ser tan malo? Y imagino que después se tuvieron que callar la boca cuando vieron a Manashe regresar, al haber sido restituido en su reino, y con el amor y la pasión que comenzó a tratar de retribuir y a demostrar con sus hechos que su arrepentimiento era genuino. Y dando, me imagino yo, el Eterno, dando testimonio al Eterno por medio de otros profetas y de ellos que sí el Eterno había aceptado su arrepentimiento genuino. Y esa fue la diferencia. Vamos a leer porque esa fue la diferencia. La diferencia entre Amón y su padre Manashe fue esa. Dice en el verso 21. Ben Ezrim u Shistei Shana Amon Bemalhu Ushtei Shanin Melech Beyerusalén. Y hijo de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Va'azeh hara ve'enai yuevahei ka'asher azah Manashe había u lekol Salim asher azah Manashe abi sabach Sibach Amón ve ya Abdam. Y hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso, como lo había hecho Manashe su padre, y a todas las imágenes de talla que había hecho Manashe su padre, le sacrificó a Amón y le sirvió. Amón, acuérdense, Amón no tenía 12 años como cuando Manashe empezó, que Manashe solamente tuvo 12 años con Ezequías. Ezequías no. Amón tuvo 22 años con Manashe. O sea que lo más seguro, Amón experimentó totalmente toda la maldad en la cual su padre estaba sumergido. Y que lo más seguro, esa maldad para él era bueno. Y según lo que uno puede deducir, nunca estuvo de acuerdo en que Manashe se volviera el todopoderoso de todo corazón y abandonara lo otro. Y dice, velo nihna milefenei yuevehei kahana'a Manashe había ki hu Amon arraba ishma. Y esa fue la diferencia.
y nunca o no, dice, y no se humilló delante del Todopoderoso de Jebehei, como se había humillado Manasés su padre, pues el Amón multiplicó su culpa, la multiplicó. Y esa fue la diferencia, y esa es la diferencia que marca entre el que es elegido, hoy es el que es llamado. El que anda en pecado y el que se arrepiente de sus pecados. Esa es la diferencia. La diferencia entre ser rechazado o ser aceptado. Cuando tú estás en un estado en donde comienzas a hacer lo que tú sabes que no debes de hacer y le estás fallando al Eterno, pues el Eterno te llama y entonces te da la oportunidad de que escuches su voz y le sigas. Y si tú rechazas y lo resistes, es porque no te has humillado y no lo has reconocido y quieres y persistir en tu maldad, como le pasó a Amón. Amón, lo más seguro, no se comparó en lo más mínimo en cuán grande había sido la maldad que hizo Manasés, hablando en años. Sin embargo, el escritor dice que no se humilló, sino que siguió enumerando a Rabá, añadiendo a su culpa. Vayizkashru Elai Abdi Veyamitahu Bebeito, y conspiraron contra él los siervos y lo eliminaron en su casa. Vayahu im haaretz et kol hagazrim al Hamelech Amon, vayal malhu im haaretz et Yoshiyah benei Tachtio. Y entonces los del pueblo de la tierra y cogieron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y los sacaron y pusieron como rey el pueblo de la tierra a Josías, su hijo, en su lugar. Entonces, Manasés y Amón mayormente nos enseñan que uno no sabe cuán bajo puede caer. Que la diferencia es reconocer como el hijo pródigo, ¿verdad? Que habla de esas tribus también, y envolverse al Todopoderoso. Y también nos enseña, ¿verdad? Aquellos padres que tienen hijos que de una u otra manera, por cierta circunstancia de la vida, hicimos lo que conocemos como shuvá, como el volverse al Todopoderoso, a sus mandamientos, a lo establecido por el pacto, en una etapa en donde ya, por poner el ejemplo más tradicional, donde ya habíamos de manera, por ignorancia, ¿verdad? Por el desconocimiento, habíamos metido ya toda esa cultura pagana en la mente de nuestros hijos y ellos la habían participado y les gustaba y para ellos era lo máximo y todos los años esperan ese día, ese 24, ese 31, ese 1, ese 6 de enero, ese segundo domingo de mayo, ese 14 de febrero y todas aquellas de las cuales de momento salen y se inventan ellos, ¿verdad? El sistema, obviamente, al cual nosotros de manera indirecta y por ignorancia los entregamos, y que de momento nos hemos vuelto al Todopoderoso, pero ¿qué sucede? Que ese llamado no llega hasta los hijos, en el momento, ¿verdad? En el momento no llega hasta los hijos. Y comenzamos a nosotros a afligirnos. ¿Por qué? Porque los hijos siguen amando lo que para nosotros es tiniebla, oscuridad. Siguen amando y deseando lo que a nosotros ya
nos hemos dado cuenta que no trae nada, que es un engaño. Y tal vez eso tuvo que haber pasado con Amón. Para Amón, tal vez lo que realmente era bonito, bello y precioso era las imágenes de Asherah. Y por más que Manashe trató de sacarlo del corazón de Amón, una vez ya no estaba presente, decidió Amón seguir el camino que le gustaba. Por eso voy a terminar diciendo lo mismo. Por eso lo más importante que nosotros podemos tener en nuestra vida es al Mesías Yeshua. Porque en el Mesías Yeshua estamos completos. No necesitamos estar buscando en el mundo lo que ya Él nos ha dado. Porque el gozo y la felicidad está en el Mesías, no en el mundo. En el mundo lo que hay es solamente entretenimiento pasajero y envenenado. Y cuando digo envenenado, ¿qué es? ¿Qué sucede cuando alguien te da algo envenenado? Te dan un bizcocho y está envenenado. Cuando tú te comes el bizcocho, tú lo estás disfrutando porque está súper rico. Para ti estás deleitándote de algo que tú anhelabas. Pero entra en tu sistema, comienza a digerirse el cuerpo y comienza el cuerpo también a entretejerse entre todo eso que lo ha contaminado. ¿Y qué sucede? Que el cuerpo comienza a querer rechazarlo, porque lo discierne y sabe que eso no es apto para el cuerpo, y eso es veneno. Y eso es lo que sucede hoy en día, que el mundo está así. En el hoy, el ahora, en el entretenimiento, en lo pasajero, pero no sabe que al final le va a pasar factura. Así que en el Mesías estamos completos y es lo más importante que tenemos que tener presente. Cuando la familia no quiera servirle al Eterno, cuando no, usted con serenidad, ora al Todopoderoso, siempre trate de hacer un árbol que tenga fruto, que cuando ellos vengan donde ti, puedan decir, vamos para donde este hombre o donde esta mujer, porque ahí hay un testimonio. Porque ellos lo reconocen, aunque usted no lo crea, a veces lo reconocen más que los mismos hermanos de la fe. Y que esa puerta siempre esté abierta para el arrepentimiento. Para que el Todopoderoso obre en sus vidas y por su misericordia podamos ver esa obra sobrenatural que solamente le hace el Eterno, y no el conocimiento y no la sabiduría, sino el Todopoderoso por medio de su Espíritu de Santidad. Por eso, el Mesías nos enseña diciendo claramente esto, para culminar. Mas yo les digo, amigos míos, Lucas capítulo 12, no teman al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. Pero les enseñaré a quién deben de temer. Teman a que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el Guinón, en el lago de fuego, traducido Reina Valera infierno. Sí, les digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Elohim. Pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues más valen ustedes que muchos pajarillos. O sea, si usted está en el Mesías, usted está completo. No temas, porque aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Témanle al Todopoderoso.